Antigua Grecia. Grecia es el territorio que ocupa la parte meridional de la península balcánica, adentrándose en el mar Mediterráneo oriental. Contexto histórico. Las primeras civilizaciones en aparecer en Grecia fueron la civilización minoica en Creta y la civilización micénica durante el conocido periodo de la Edad de Bronce, desde el año de 1700 a.C. hasta la caída de la civilización micénica en el año 1100 a.C. Después del declive de la civilización micénica da al lugar la Edad Oscura, debido a que en ese periodo refleja la decadencia económica y social de Grecia. Esta etapa termina en el siglo VIII a.C. Convencionalmente el inicio de la época arcaica se establece en la primera Olimpiada en el año 776 a.C., mientras que el final lo marca la revuelta de Jonia en el año 499 a.C., cuando los griegos de la costa de Asia Menor pidieron ayuda a las ciudades de Grecia continental para frenar la expansión del imperio persa, lo que desembocó en las guerras médicas. La Grecia clásica es el periodo de la historia de Grecia comprendido entre la revuelta de Jonia en el año 499 a.C. y el reinado de Alejandro Magno, que parte del año 336 a.C. Se trata de una época histórica en la que el poder de las polis griegas y las manifestaciones culturales que se desarrollaron alcanzaron su apogeo. En ese periodo da una serie de guerras civiles que da lugar a la Guerra del Peloponeso, en el que se enfrentaron la Liga del Peloponeso dirigida por Esparta y la Liga de Delos dirigida por Atenas. Esparta resulta vencedora y comienza el declive de Atenas. Posteriormente, Tebas logra la hegemonía al derrotar a Esparta. Sin embargo, en el año 338 a.C., Macedonia toma el control de la Helade. La época helenística. Este periodo parte de la muerte del líder macedonio Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto, y la victoria de los romanos en la batalla de Accio en el año 31 a.C. Este periodo es considerado una época de transición entre el ascenso romano y el declive griego. En ese periodo las ciudades de estado griegas, como lo eran Atenas, Esparta y Tebas, llegaron a su declive y fueron sustituidas por ciudades como Alejandría, Pérgamo y Antioquía. Homero fue un poeta enorme de la antigua Grecia, cuya vida se inicia y transcurre en el siglo VIII a.C. De su pluma son dos grandes creaciones de epopeya griega, la Odisea y la Ilíada, los dos poemas épicos con que se inaugura la literatura griega y occidental, y cuyo vigor lírico y narrativo permanece fresco desde hace miles de años. Su nombre y sus obras han alcanzado la gloria y alimentado mitos, narraciones y leyendas a través de los siglos, sin que hayan perdido su fuerza original. Para algunos eruditos, la existencia de Homero está en duda por la falta de documentos que la certifiquen. Sin embargo, se califica a Homero como aedo o cantor épico. Compuso sus poemas para ser escuchados a través de fórmulas o epítetos. Usó un lenguaje literario diferente a lo cotidiano. La Ilíada y la Odisea, que sostiene la literatura occidental, son dos escritos que tienen en común la guerra de Troya. La guerra de Troya es un conflicto bélico de la mitología griega en el que se enfrentaron la Liga Aquea y la ciudad de Troya. Esta guerra es tratada en numerosos poemas épicos griegos, aunque a nosotros solo nos han llegado dos poemas, la Ilíada y la Odisea, ambos de Homero. En la primera se habla de un episodio de la guerra, mientras que en la Odisea se trata de la vuelta a casa de Odiseo. La Ilíada es una epopeya griega, o lo que es lo mismo, un texto narrativo épico que suele estar escrito en verso, más o menos como si se tratase una canción antigua que cuenta las vivencias, hazañas y conquistas de un gran héroe, el cual se toma como modelo de conducta. Está escrita en hexámetros dactílicos y tiene alrededor de 15.693 versos, los cuales se dividen a su vez en 24 cantos. El argumento o la temática central gira alrededor de la cólera de Aquiles, ya que el texto se centra en los hechos acontecidos durante los últimos años de la guerra de Troya. De hecho, el nombre de la Ilíada procede del nombre griego de la ciudad de Troya, esto es, Ilión. De la Ilíada, calificada siempre de epopeya guerrera, se considera la Odisea, Odiseo, nombre griego de Ulises, como una narración de aventuras marinas, un poco más breve, 12.110 versos en 24 cantos. Relata el difícil regreso de Ulises desde Troya hasta su patria. La Ilíada es una narración lineal. La Odisea, en cambio, presenta una compleja y original organización temporal, que sería muy imitada. Pueden apreciarse claramente tres partes. Los cantos del 1 al 4 son conocidos como la Telemaquia y relatan las investigaciones que efectúa Telemaco sobre el paradero de su padre, Ulises.
Asimismo, se presenta la situación de Penélope, la fiel esposa de Ulises, aseída por los pretendientes que pretenden casarse con ella para apoderarse del reino. La mitología griega. Por mitología griega se entiende todo el conjunto de mitos y leyendas que pertenecen a los antiguos griegos, en las que se habla de sus dioses y héroes, su naturaleza en el mundo y sus orígenes, además del significado de sus cultos y rituales. Los distintos mitos griegos fueron elaborados para dar una explicación a los orígenes del mundo, de la vida y de las distintas aventuras de una considerable variedad de dioses, héroes y criaturas mitológicas. Los relatos de los dioses de la mitología griega empezaron con Gea, la madre tierra, y Urano, el dios del cielo, los cuales tuvieron muchos hijos, entre ellos su hijo menor Cronos, dios del tiempo, quien más tarde derrota a su padre y se convierte en el señor del universo. Se casa con su hermana Rea, la diosa de la fertilidad, y tienen muchos hijos, que son Hestia, diosa del hogar y de la familia, Demeter, diosa de la agricultura, Hera, diosa del matrimonio, Poseidón, dios del océano, Hades, dios del inframundo, Zeus, dios del cielo y la soberanía del Olimpo, quien en un futuro destronaría a Cronos y se convertiría en el señor del universo. De los dioses anteriores descienden los dioses de segunda generación. Los más importantes son Hefesto, Ares, Dionisio, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo y Afrodita. Organización social. La organización social giraba en torno a las ciudades-estado, autónomas e independientes. Incluía un núcleo urbano y tierras para el cultivo. Sin embargo, muchos campesinos se hicieron habitantes de las capitales al encontrar en ellas lugares para hacer vida social. La ciudad no solo era un espacio físico, sino que la formaban sus ciudadanos, con un arraigado sentimiento de pertenencia, y aún así interactuaban con otros centros urbanos para realizar actividades comerciales, marítimas o competencias deportivas. Por otra parte, se trataba de una sociedad esclavista y muy desigual, donde las mujeres carecían de derechos políticos, estando sometidas al varón, ya fuese al esposo o al padre, al igual que los llamados metecos, que eran personas del extranjero. Teatro. El teatro comenzó como rituales de campesinos y pastores para anular a Dionisio, dios de la agricultura y del vino. Se trataba de cantos orales que imitaban a los animales y a los ruidos del bosque, donde moraba este dios. Las obras se representaban al aire libre en una tarima, cerrada por un muro al fondo y galerías escalonadas al frente, en semicírculo. El Estado griego proveía alimento para los miles de asistentes, pues las representaciones duraban todo el día, y pagaba la admisión de los ciudadanos que no contaban con recursos. A partir de estas fiestas surge la tragedia y la comedia, del teatro clásico, cultura teatral de la antigua Grecia. Características. Solamente actuaban hombres, los que solían llevar una máscara, peluca y túnica en colores vivos para los personajes principales, en color negro para los personajes tristes y en colores neutros para la gente del pueblo. Algunos actores calzaban zuecos para simbolizar la superioridad de los otros personajes en la obra. El coro estaba compuesto hasta por 50 hombres, pero Sófocles estableció su número en 15. La tragedia griega se caracteriza por dos formas expresivas, una dionisíaca, relacionada con la música y la embriaguez, y la otra caracterizada por la contención y la mesura. Revela problemas del mundo griego y su acción se sitúa en el cruce de dos mundos, el mundo heroico, del género héroe homérico, y el mundo guerrero, ciudadano o la polis, la comunidad mayor en la Grecia antigua. Arquitectura griega. Los elementos arquitectónicos fundamentales eran las columnas. Estas rodeaban el edificio y sustentaban el entablamiento, constituido por tres unidades: el arquitrable, que servía de dintel; el friso, dispuesto sobre el arquitrable y frecuentemente decorado con relieves; y finalmente la cornisa. El frontón es una sección triangular decorada con esculturas. Las columnas se componían de varios elementos: base, fuste y capitel. Los griegos valoraban especialmente la proporción y la armonía de sus edificios. Según el tipo de columna y la relación entre los elementos arquitectónicos, se pueden distinguir tres tipos de órdenes o estilos: el dórico, el más antiguo y sobrio; el jónico y el corintio, el más moderno y decorado. Las órdenes griegas fueron asimiladas por los romanos y muy utilizados en la arquitectura renacentista.